Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se escucha. Gracias, Pedro. Vamos a esperar un par de minutos más para que ingresen sus compañeros y después iniciamos. Mientras, vayan escribiendo en el chat su nombre completo, por favor, para el registro de la asistencia. Muy bien, vamos entonces a iniciar. Escriban su nombre en el chat, los que todavía no lo hacen, para el registro de la asistencia, por favor. Y les voy a compartir la pantalla. Voy a iniciar con esto. ¿Sí lo pueden ver? Es un documento en una hoja blanca que dice movimiento curvilíneo, componentes normal y tangencial. ¿Sí lo ven? ¿O alguien que me confirme, por favor? Sí, maestra. Muy bien, gracias, Antonio. Ok, entonces, en esta semana que pasó, que fue la semana 4, nos tocó ver este tema del movimiento curvilíneo, porque todavía estamos en la parte de la cinemática, o sea, describir el movimiento de un objeto y en este caso en coordenadas normales, bueno, coordenada normal y tangencial. Lo primero que yo haría, como en todos los temas, es pues darle un repaso a la teoría, que siempre les comparto ahí el libro de Hibeler, de donde yo extraigo eso que les comparto, esas páginas que tienen que ver exactamente con el tema de la semana. Igual, si ustedes quieren extenderse un poco más, pueden encontrar esta información en el libro de mecánica, en el apartado de dinámica de Hibeler. Se los compartí en Classroom. Por si quieren la información completa, ahí está. Y aparte, ya después de leer la teoría, yo lo que hago es recuperar las ecuaciones o las fórmulas que me sirven para resolver los ejercicios. En todos estos temas que hemos visto de cinemática, siempre vienen como tres apartados muy claros, ¿no? Lo que implica el desplazamiento o la posición de la partícula, lo que implica la velocidad y la aceleración. Entonces, para estos tres apartados vienen ya sean los esquemas que necesitamos, en este caso, por ejemplo, para poder ubicar o conocer cuáles son nuestros ejes normal y tangencial. Viene el apartado de la velocidad con sus ecuaciones correspondientes para poder calcularla. Y también el de la aceleración. Entonces, estos formularios son muy, pues quedan muy bien estructurados porque ya sabemos que va a ir ahí. Ok, en especial en este caso de las componentes normal y tangencial, dice que este método es conveniente o es conveniente describir el movimiento a través de estas coordenadas eh, cuando se conoce la trayectoria
del objeto. En este caso, nuestro objeto lo estamos idealizando como una partícula. Ajá, puede ser un vehículo, puede ser un esquiador, una pelota. Lo estamos idealizando como un punto, como una partícula. Entonces, cuando conocemos la trayectoria de este objeto, dice que es conveniente utilizar estas componentes, normal y tangencial. Entonces, primero, ¿cuál es el eje normal y cuál es el eje tangencial? Y acá dice, ¿no? Dice, consideraremos un sistema de coordenadas con su origen en un punto fijo de la curva. En este caso, este va a ser el origen. O sea, nuestro objeto, nuestra partícula, es nuestro origen de ejes de coordenadas, normal y tangencial. En un punto, o sea, como si le tomáramos una fotografía en un punto durante su movimiento, ahí. Entonces, este es nuestro origen de coordenadas y ya de ahí la coordenada tangencial es la que se dirige, fíjense en este caso, siguiendo el movimiento de la trayectoria. Aquí es importante saber hacia dónde se mueve el objeto. Como en este caso, aquí S es nuestra trayectoria, fíjense, y tiene una pequeña flecha. O sea, S se va moviendo hacia la derecha. ¿Por qué es importante saber hacia dónde se mueve? Porque eso le va a dar el sentido positivo a mi eje tangencial. La tangente, si se mueve siguiendo el movimiento, es positivo. Por eso estas flechas concuerdan. Y luego también la otra, el eje normal, pues una vez que hemos descubierto, hemos sabido cuál es el eje tangencial, es muy fácil conocer el eje normal, porque es el perpendicular al tangencial, es el que forma 90 grados con este. Acá está, en este caso, el eje normal. También para el eje normal hay que definir el sentido positivo. El eje normal es positivo hacia adentro de la curvatura. O sea, aquí forma como una U, si se fijan. Entonces, hacia adentro de esa U es positivo mi eje normal. Por eso también es importante primero establecer nuestros ejes y saber cuál es el positivo de cada uno, del tangencial y del normal. Bien, luego habla también acá, en cuestión del movimiento, habla de un radio de curvatura. El radio de curvatura precisamente que se presenta en el instante que estamos analizando nuestro objeto, nuestra partícula. Y ese radio de curvatura puede ser fijo, o sea, depende de la geometría del movimiento, pues de la trayectoria que tengamos. Pero especialmente si está en función de X, en coordenadas X y Y, si lo podemos describir así, nos da ya una ecuación para el radio de curvatura, para poder calcular el radio de curvatura, que es esta. Entonces, esa ecuación ya queda fija y la podemos emplear cuando el radio de curvatura o la función de la trayectoria sea en función de X. Es todo lo que hay que saber de acá en cuanto al movimiento, cómo establecer nuestros ejes, cuáles son los positivos, cómo calcular el radio de curvatura. Y luego de la velocidad, pues nos da una ecuación sencilla. Dice que la velocidad pues va a ser la derivada de la posición o ese punto. Dice la dirección de la velocidad de la partícula siempre es tangente a la trayectoria. Y su magnitud se determina por la derivada con respecto al tiempo de la función de la trayectoria. O sea, si conoces la función de la trayectoria con respecto al tiempo y la derivas una vez, vas a obtener la velocidad. Bien. Luego ya nos habla... Ay, voy a subir esto. Voy a dejar de compartir para darle zoom. Aquí. Bueno, ahí. Ahí está. Sí se ve, ¿verdad? Dejé de proyectar, pero estamos en PowerPoint y aquí está, aumenté el zoom. Para la aceleración también tenemos un par de ecuaciones. La aceleración tiene una componente tangencial y una componente normal. Precisamente cada una sigue uno de estos ejes, normal y tangencial, que son perpendiculares entre sí. Para la componente tangencial de la aceleración dice que es igual a la derivada de la velocidad, o v punto. Y o también podemos emplear esta otra ecuación donde se relaciona aceleración con posición con velocidad.
Depende cómo nos estén dando, qué datos tengamos. Y va, la componente normal de la aceleración, pues es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura, entre ρ. Este es ρ. Rho, es un símbolo griego que si nosotros lo trasladamos al español, al alfabeto, es una R. Entonces aquí está, v cuadrada o la velocidad al cuadrado entre ρ, entre el radio de curvatura. Una vez teniendo las dos componentes de la aceleración, como es un vector, entonces para obtener la magnitud, pues nada más elevamos las componentes al cuadrado, que sería aceleración tangencial al cuadrado más aceleración normal al cuadrado. La sumamos y obtenemos la raíz cuadrada de esa suma. Y esa sería la magnitud de la aceleración. Ya si que quisiéramos conocer la dirección, pues ya, ese es otro rollo, ¿verdad? Nada más hacemos tangente inversa. Pero bueno, en la mayoría de los casos no lo piden, nada más piden las componentes y la magnitud. Ok, ya teniendo nuestro formulario, yo lo siguiente que haría, ahora sí, sería ver los ejemplos y después resolver los ejercicios. De los ejercicios, a ver, eran estos. Era el 12.120, era primero el automóvil. Entonces vamos a leer el ejercicio, el 120. Dice, el automóvil se desplaza a lo largo de una trayectoria circular. Ahí, con lo de la trayectoria circular, nos está dando el dato del radio de curvatura, ¿verdad? O sea, el radio de curvatura durante toda la trayectoria va a ser el mismo, que es el radio del círculo. Entonces, se desplaza a lo largo de una trayectoria circular de tal modo que su rapidez se incrementa o sea, aquí nos está dando la componente tangencial de la aceleración. Finalmente, la aceleración es un cambio en la velocidad. La aceleración tangencial va a ser igual y es una función del tiempo. 0.5 por Euler o por la función exponencial elevada a la t. Aquí t es tiempo. Y como es una aceleración, sus unidades están dadas en metros por segundo al cuadrado, en este caso sistema internacional. Y t, si quisiéramos conocer la aceleración tangencial, tendríamos que sustituir esta t en segundos. Dice, determine las magnitudes de su velocidad y aceleración después de que ha recorrido 18 metros a partir del reposo. No tome en cuenta las dimensiones del automóvil. Aquí estamos idealizando el automóvil como una partícula. Entonces queremos saber magnitud de la velocidad y la aceleración cuando ha recorrido 18 metros. Este sería longitud de arco, ¿verdad? La ha recorrido a lo largo de la trayectoria. Esta es una longitud de arco, los 18 metros. Ok, luego vamos a ver la solución. Aquí la tengo. Acá tengo la solución. Le voy a dar zoom. Aquí está. Entonces dice, yo hice este pequeño diagrama de cuerpo libre donde ya el punto A es el punto de inicio. Dice que parte del reposo. Entonces aquí inicia su trayectoria y en el punto B la termina. Del punto A al punto B a lo largo de la trayectoria ha recorrido 18 metros. ¿El radio de curvatura cuál es? 30 metros, porque dijo que era una trayectoria circular. Entonces, si está en el punto A, en el punto B o en cualquier punto de esta trayectoria, su radio de curvatura va a ser 30 metros, porque es un círculo. Ok, parto de que tengo la aceleración tangencial en función del tiempo. Ok, y luego voy a utilizar esta fórmula. Dice que la integral de la aceleración tangencial con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad. Ok, de aquí despejé. Si yo derivo la velocidad con respecto al tiempo, obtengo la aceleración tangencial en este caso. Entonces aquí lo único que hice fue despejar. Si yo integro la aceleración con respecto al tiempo, voy a la inversa, pues. Si derivo la velocidad, obtengo la aceleración. Pero yo parto de la aceleración y quiero la velocidad, entonces, ¿qué tengo que hacer?
pues lo inverso a derivar, que es integrar. Ok, entonces voy a integrar la aceleración con respecto al tiempo para obtener la velocidad. ¿Y desde dónde hasta dónde voy a integrar? Esta es una integral definida. Vamos a iniciar desde el tiempo 0, porque estoy partiendo del reposo y ahí mi tiempo es 0. Y hasta t, lo voy a dejar en función de t. Entonces integro la aceleración. Ya sabemos que la aceleración tangencial es 0.5 por Euler a la t, así está definido en el ejercicio. Y también integro el otro lado de la ecuación. No es cierto. Esto es el resultado de esta integral. La velocidad se queda igual, no la integré. Entonces ya, la velocidad aquí la despejo. Más bien, hago la integral de la aceleración, que es una función Euler. Si ustedes buscan cómo se integra el Euler, pues les va a quedar igual, salvo que en el exponente tenga algún número 2, 3 o algo diferente a 1. Ahí sí hay que tomarlo en cuenta para la integración. En este caso tiene un exponente 1, entonces es exactamente lo mismo. Aquí tengo ya, evalué los límites, el superior con t y el inferior con 0. Y aquí al tener Euler a la 0 o cualquier número elevado a la 0, les va a devolver un 1. Por eso aquí me queda 0.5 por Euler a la t menos 0.5, porque aquí se está multiplicando 0.5 por 1. Ok, entonces ya tengo la velocidad en función del tiempo. Primero tenía la aceleración. Integré la aceleración, obtuve la velocidad. Y ahora, la velocidad con respecto a la posición, ¿qué es? Pues la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Entonces, aquí voy a integrar la velocidad. Fíjense, despejo ahora sí aquí este diferencial de t, lo paso multiplicando por v. Integro ambos lados de la ecuación para que siga manteniendo la igualdad. Aquí del diferencial de t, si lo integro, del diferencial de s, que es la posición, si lo integro, obtengo s. Voy a evaluar desde 0 hasta s. En este caso, ¿cuál es la distancia que recorrió? 18, ¿verdad? 18 metros. Entonces, desde 0 hasta 18. Y para la posición, pues desde 0 hasta t, porque t todavía no lo conozco. Es precisamente lo que quiero conocer. Entonces, ya hago la integración, evalúo los límites, superior e inferior, y llego a esto, que 18 es igual a 0.5 por Euler a la t menos 0.5t menos 0.5. Toda esta es una función de t, del tiempo exclusivamente. Y ya si resuelven para t, resolviendo para t obtenemos 3.7064 segundos. Y dice, por lo que sustituyendo tenemos. Ya que tenemos el tiempo, nos regresamos a sustituir a la velocidad, que también nos quedó en función del tiempo. Acá está. Y nos regresamos a sustituir en la aceleración, que también era función del tiempo y que es de donde partimos. Teniendo ya la velocidad y la aceleración tangencial, podemos calcular con la velocidad la aceleración normal, la componente normal de la aceleración, que involucra la velocidad precisamente. Y ya teniendo las dos componentes de la aceleración, las elevo al cuadrado, las sumo y después obtengo la raíz cuadrada. Y ya tengo la aceleración acá. Y ya, eso es lo que había que hacer ahí. Este documento se los voy a pasar para que lo tengan y lo puedan consultar. Hay todos son muy parecidos. Bueno, depende de qué datos te den, ¿verdad? Pero todo se trata o de integrar o de derivar, evaluar límites. ¿Alguno en particular con el que hayan tenido dudas de los 4 ejercicios para ir sobre eso? ¿O no? Digo, para que a lo mejor sea más interesante para ustedes. ¿No? ¿Todo bien? A mí nomás en el último. El maestra. último, profe, también. ¿Cuál era el último? ¿El 146? El
Ah, No, 143. No, el último sí es 146. Bueno, a mí es en 146. Ah, sí, 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 ya revisé. No, me faltaba una hoja. ajá, 146. Bueno, acá voy a ver qué hice. Dice, el motociclista toma una curva a una velocidad constante. Déjenme ver primero la imagen. Sí, una moto, ¿verdad? Que tenía una trayectoria descrita por X. Aquí está. El motociclista toma una curva a una velocidad constante de 30 pies por segundo. Determine su aceleración cuando está en el punto A. Aquí está el punto A. Al hacer el cálculo, ignora el tamaño de la motocicleta y la estatura del motociclista. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí la partícula que se dirige hacia la izquierda y arriba, ¿no? Este sería el movimiento hacia allá. Hacia allá es positivo. Velocidad constante, 30 pies por segundo. Y la trayectoria nos dan la función de la posición con respecto a X. Dice que Y es igual a 500 entre X. Ok, entonces, ¿qué hice? Aquí hice mi diagrama, pues nada más trasladé, en lugar de dibujar al motociclista, dibujé como una partícula, el punto A, que es donde estamos partiendo, con su velocidad en A, que es 30 pies por segundo, y una distancia de 100 pies con respecto al origen, en X. Y la trayectoria aquí está descrita como función de X también. Entonces aquí está la trayectoria, que es Y. Ok, la derivé. La derivé. Primero le expresé X en la parte del numerador, para derivarla como potencia. Entonces, 500 entre X es igual a 500 por X a la menos 1. Teniéndola de esta forma, como potencia la derivo y me va a quedar menos 500 por X a la menos 2. Y luego la vuelvo a derivar, su segunda derivada, con respecto a X. Y obtengo, ya sería menos y menos más. Aquí me queda 2 por 500 por X a la menos 3. Obtuve la primera y la segunda derivada de la posición con respecto a X para obtener el radio de curvatura, que es una fórmula fija ya establecida precisamente en casos como este, donde nos dan la posición con respecto a X. Ok, entonces aquí ya sustituí, porque para el radio de curvatura me pide la primera derivada de Y con respecto a X y me pide su segunda derivada entre barras, o sea, el valor absoluto. Y sustituí, o sea, primero las obtuve acá, ya las sustituí y de ahí pues hice las operaciones. Esto me queda al cuadrado, entonces me va a quedar positivo. Esto también, porque está entre barras, valor absoluto. Y ya. Una vez que lo tengo de esa manera, sustituyo, ¿no? La posición en la que estamos ahorita estudiando es cuando X es igual a 100 pies. Entonces aquí, 100 pies, sustituí. Y ya obtuve que el radio de curvatura para esa posición exactamente es 1003.75 pies. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, maestra. Bueno, una vez que obtenemos el radio de curvatura, me fui con la aceleración normal, porque conozco la velocidad, que es 30 pies por segundo, y ya conozco ρ, ya conozco el radio de curvatura. Entonces nada más sustituyo 30, lo elevo al cuadrado y entre 1003.75. Y ya obtengo que la componente normal de la aceleración es de 0.8966 pies por segundo al cuadrado. Luego, debido a que viaja a velocidad constante, la aceleración tangencial es cero. No hay un cambio en la velocidad. Entonces, mientras no hay un cambio en la velocidad, no se está acelerando tangencialmente. La tangencial tiene que ver precisamente con la tangente de la trayectoria. Bueno, entonces, como la aceleración tangencial es cero, la componente tangencial de la aceleración es cero, y ya obtuve la componente normal, pues la elevo al cuadrado, la sumo, obtengo la raíz cuadrada y ya. Es igual, la aceleración normal, la magnitud de la aceleración es igual a la aceleración normal, porque la otra componente no está presente, la de la tangencial. Y ya. ¿Cuál era el problema acá? No sé, a lo mejor
las suposiciones o qué, o en qué? Es que a mí no me convencía el resultado, yo veía como que era muy poquito, Ah, ok. pero ya estoy viendo que pues Es sí, que como son pies, como que de repente es difícil visualizar los pies, ¿verdad? Es más fácil verlo en metros. Ajá. Sí, tal vez sea eso, los pies. Pero sí, era nada más eso. Ajá. Bueno, todavía tenemos tiempo. Me gustaría hablar del siguiente tema, porque en estas sesiones pues hemos estado hablando en retroactivo de los temas pasados, pero ahorita que tenemos tiempo me gustaría hablar del siguiente tema y ya último de cinemática, que es precisamente el movimiento, pero en coordenadas cilíndricas. Ajá. Coordenadas cilíndricas para que se lleven alguna idea de lo que van a hacer en sus actividades. Ya se los publiqué hoy a las 9. Entonces voy a ver lo de las coordenadas cilíndricas. Igual, para todos los temas, yo comienzo con un formulario. Primero hay que leer la teoría y después rescatar las fórmulas y ya de ahí saber a qué se refiere cada concepto, cada variable de las fórmulas y aplicarlas. Entonces, coordenadas cilíndricas. Acá está. Si se fijan, no hemos estado haciendo tridimensionales. Primero nos enfocamos en lo... Ay, voy a cerrar esto. Aquí está. Ay, se ha detenido la función. A ver, voy a volver a compartir este. Ahí está, creo. Ajá, para el movimiento curvilíneo en componentes cilíndricas. Igual en el plano bidimensional. Acá está sencillo, pues es que todos están, nada más es ver esos conceptos, las idealizaciones, cómo lo están considerando, son reglitas y seguirlas, ¿verdad? Y de vez en cuando, no de vez en cuando, sí se presentan integrales o derivadas, pero pues igual no son tan difíciles esas derivadas o esas integrales. Movimiento curvilíneo en componentes cilíndricas. Aquí comencé con la velocidad en forma de componentes. La velocidad va a tener en esta parte una componente radial y una componente transversal. La componente radial, fíjense, como todos son vectores, entonces todos tienen sus componentes rectangulares. La componente radial es esta. Sigue precisamente el radio, el radio que describe la posición de la partícula, va alineada con ese radio. Y la componente transversal se describe con teta, con un subíndice teta. Entonces, B subíndice R es la componente radial de la velocidad y B subíndice teta es la componente transversal de la velocidad. Y ya, si las elevas al cuadrado, las sumas y obtienes la raíz cuadrada, pues vas a obtener la magnitud de tu velocidad. Y ahora, ¿cómo se definen? La velocidad radial se define como R punto. O sea, la derivada del radio. Aquí el radio depende cómo te estén dando, cómo te estén dando esa función del radio. ¿Sí? R punto. Y la componente transversal va a ser un producto. Va a ser el producto de R por teta punto. Y aquí, si conoces el ángulo, aquí hay dos cosas importantes. Conocer el radio y conocer el ángulo al que se encuentra esa partícula. Se describe fácilmente con el radio y con el ángulo. Si conoces la función, el ángulo como función del tiempo, pues lo derivas y obtienes teta punto. Pero muchas veces lo que pasa es que ya nos dan eso como dato. Teta punto es un dato, o la velocidad angular. Teta punto es velocidad angular. Y ya. Dice, velocidad angular indica el cambio del ángulo con respecto al tiempo. ¿Cómo va variando ese ángulo con respecto al tiempo? O sea, ¿cuántos radianes por segundo vamos aumentando?
Y la componente transversal, Vθ acá, mide la tasa de movimiento a lo largo de la circunferencia de un círculo de radio r. Lo cual es evidente, las dos componentes son siempre perpendiculares, las componentes de la velocidad. Y también las de la aceleración, siempre son perpendiculares. Bueno, luego ya pasamos a lo de la aceleración. La aceleración también va a tener una componente radial y una componente transversal que tiene que ver con el ángulo. Entonces la componente radial es igual a esto, a la segunda derivada de r, dos puntitos, es segunda derivada, menos el producto de r por el cuadrado de la velocidad angular. Teta punto es la velocidad angular. Y la componente transversal de la aceleración va a ser igual a r por la aceleración angular, porque es el ángulo con dos puntitos, es la segunda derivada, más dos veces la primera derivada del radio por teta punto, por la velocidad angular. Bueno, esto finalmente son ecuaciones y las vamos a emplear. No sé si ya... no recuerdo si ya escaneé estos ejercicios. No, creo que no los he escaneado. Pero bueno, de ahí de la aceleración radial y transversal, la aceleramos al cuadrado. Aquí nada más están haciendo la sustitución. Aquí iría AR, aceleración radial, que es todo esto, estos dos términos, y nada más lo sustituyen y lo elevan al cuadrado. Y acá es la aceleración transversal, que son estos dos términos, igual nada más los están sustituyendo. Dice, la aceleración angular mide el cambio de velocidad angular durante un instante. Y es en radianes por segundo al cuadrado. Y la magnitud de la aceleración es el valor positivo. Esta es una magnitud, no es un vector. O sea, nada más nos dice qué tan grande es la aceleración o qué tan chica. La magnitud de la aceleración es el valor positivo de la raíz cuadrada. Y la dirección se determina mediante la adición vectorial de sus dos componentes. Así es, ya conociendo las dos componentes y hacia dónde están dirigidas, podemos saber la dirección o el ángulo que forman entre ellas. Y ya, de esto... Sí, ya les puse en la publicación del día de hoy, las voy a abrir. Y ahí viene un ejemplo, porque acá, pues dentro de la gama de los ejercicios que van a realizar, algunas son sustituciones directas, o sea, nada más recuperar datos, colocarlos en las ecuaciones y hacer operaciones. Pero hay una parte donde sí hay que... Déjenme abro el documento que les compartí hoy, donde sí hay que hacer ahí una derivación implícita. Y a lo mejor ahí pueden tener un poco de problemas, no sé. A ver, ¿dónde está el documento? Déjenme lo abro. En los ejemplos que desarrollo en los videos, ahí les comparto también el PDF para que ustedes lo tengan. A lo mejor lo entienden más fácil en el documento que seguir el video, no sé. Por eso se los comparto. Entonces acá está, ejemplos videos, aquí está. Ok. Así, esto me sirve. Entonces se los voy a compartir. Compartir. Listo. El ejemplo 1, aquí nos dan precisamente el radio que describa la trayectoria de este objeto. El radio, para describir la trayectoria aquí en componentes cilíndricas necesitamos el radio y el ángulo. Entonces el radio nos lo dan como función del tiempo. Y el ángulo también. Entonces yo aquí parto de los datos que tengo. Tengo mi función de radio en función del tiempo. La derivo una vez, obtengo r punto, o la velocidad, R punto.
Luego la derivo una segunda vez y obtengo la segunda derivada de r. Como es una función seno-coseno, se van a ir intercalando. Cuando derivo un coseno, me va a dar un menos seno. Cuando derivo ese seno, otra vez voy a obtener un coseno y así. Conforme derive, voy a pasar de seno, coseno, seno, coseno, seno, coseno. Entonces aquí ya obtengo sus derivadas y luego del ángulo, también es una función del tiempo, lo derivo, obtengo la velocidad angular de Euler y luego la vuelvo a derivar, la aceleración angular. Ya tengo eso. Luego para calcular la velocidad, pues nada más sustituyo. La componente radial de la velocidad es igual a r punto, ya lo tengo acá. La componente transversal es igual a r por teta punto, por la velocidad angular. Sustituyo igual. Aquí el dato que me piden, más bien lo que me piden es calcular a los 2 segundos, entonces el tiempo es un dato. Únicamente realizo la multiplicación y sustituyo t como 2 y ya obtengo la velocidad transversal. Lo mismo para la velocidad radial. Entonces les digo, aquí son directas, son más directas, nada más es sustituir. Para la aceleración es lo mismo, ya tengo la segunda derivada de r, ya tengo teta punto, sustituyo, el valor de t es igual a 2 y ya obtengo mi componente radial de la aceleración. Lo mismo para la componente angular, sustituyo lo que ya hice, lo que ya tengo r, tengo la segunda derivada del ángulo o que la aceleración angular. Y sustituyo, t es igual a 2 y listo. Entonces esos son directos, son ejemplos directos. Este 2 también es un ejemplo directo. Aquí nada más hay que saber tal vez lo de los radianes. Aquí, en caso de que diga que el ángulo es en radianes, pues hay que convertir a radianes. No pasa nada. La equivalencia más común es 180 grados es pi radianes. Entonces, para convertir un ángulo a radianes, pues es fácil, ¿verdad? Multiplicas ese ángulo que tengas en grados por pi y lo divides entre 180. Se te van a ir los grados y te van a quedar radianes. Ok. Sí, estos ejercicios son más o menos directos. El 3 también. Son más directos. El que me da un poco de preocupación es el 4, donde ya el radio no nos lo dan en función del tiempo, nos lo dan en función del ángulo. Aquí, este es de una lanchita, cuya trayectoria es definida por r cuadrada. Ni siquiera nos dan r, o sea, nos dan r al cuadrado. ¿Y qué es esto? 10 por 10 a la 3 por coseno de 2 veces el ángulo. Y lo que obtengas de acá va a estar en pies cuadrados, ¿verdad? Porque es r cuadrado. Ya si obtienes la raíz, pues ya te va a dar pies. Y el ángulo sí nos lo dan en función del tiempo. Entonces, para el ángulo no hay problema. Lo derivamos, lo volvemos a derivar para obtener velocidad y aceleración angular. Pero para obtener r, aquí es donde está el detalle, partimos de esta función tal como nos la dan en función del tiempo, del ángulo, r en función del ángulo. Entonces, si queremos despejar r, ¿qué hacemos? Pues obtenemos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Y ya. Pero esto nos serviría si tuviéramos aquí el ángulo, ¿verdad? Y ahora, derivando implícitamente, no sé si se acuerdan de derivar implícitamente cuando están las dos variables. Lo más común es ver derivadas con x y y. Y cuando